Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio a este webinar de lanzamiento del podcast Financiamiento Climático Justo, Economías y Conocimientos Indígenas. Yo soy Vale Soldevilla, soy la coordinadora general del podcast y también soy la locutora. Estoy muy emocionada de presentarles esta serie de episodios. Vamos a estar lanzando uno cada mes. Les comento que lo pueden escuchar desde nuestro Spotify, también tenemos YouTube y también lo pueden encontrar en nuestra página web que les voy a compartir en este momento. Tenemos una sección especial en nuestra página web del podcast en donde ya pueden encontrar los 3 primeros episodios, ahí los enlaces para verlos en Spotify, en YouTube. Em, y bueno, em, este podcast es elaborado por el proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en colaboración con Profonampe, que también nos están acompañando en este webinar, y financiado por el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional IDRC de Canadá. En este conversatorio contamos con la presencia de Maritza Paredes, que es la investigadora principal de nuestro proyecto, Juana Kuramoto, jefa de la Oficina de Investigación y Desarrollo de Profonampe, Jamer López, presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali Oraú, y Elaine Shahian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, Corpi San Lorenzo. Además, nos está acompañando también Adrián Di Giovanni, de la Oficina de Gobernanza de IDRC. Así que bueno, podemos empezar. Quiero agradecer a los ponentes y las ponentes por estar acá y gracias a todos quienes nos están sintonizando a través del Facebook en vivo, a través del Facebook de Profonampe o de CICEPA. Les agradecemos mucho. Si nos hacen preguntas, les recuerdo que las pueden hacer en cualquier momento a través de los comentarios de nuestros Facebook, sea el de Profonampe o el de CICEPA. Entonces, para empezar, quiero darle la palabra a Adrián. Adrián, por favor. Muchas gracias y buenas tardes. Soy Adrián Di Giovanni y ahora estoy en Ottawa, Canadá, que es el territorio tradicional del pueblo Anishinaabe, que es de la nación Algonquin. Y es un gran placer poder decir algunas palabras hoy. Y como dije, vale, somos el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC Canadá. Hacemos parte de la Cooperación Canadiense Internacional y tenemos 50 años, más de 50 años que apoyamos investigaciones a través de muchas regiones, sobre todo en América Latina, y con la idea que cuando se apoya investigaciones, evidencias, conocimientos con actores, voces locales para enfrentar los grandes desafíos en las sociedades cuando proviene de las voces locales, normalmente van a tener más grandes impactos y más impactos positivos. Entonces es un poco quién somos y ¿qué decir? Soy el jefe de un programa que se llama Gobernanza Democrática e Inclusiva y ahora encontramos grandes crisis de la democracia en cada región del mundo y también encontramos además cada año el impacto de la emergencia del cambio climático. Entonces, hace como 5 o 6 años empezamos una reflexión a IDRC para preguntar qué quiere decir la justicia climática para las investigaciones que apoyamos en nuestro trabajo. Soy más un experto de la justicia, pero hace como 5 o 6 años encontramos que no logramos tan suficiente temas de cambio climático. Y a la misma vez, nuestros colegas expertos en cambio climático no estaban tan profundos en los debates de la justicia. Entonces, buscamos de encontrarnos en el medio para hacer más apoyo, trabajo, reflexiones sobre la justicia climática. Y el podcast, la investigación de Maritza y su equipo en colaboración con muchas personas, es parte de los primeros resultados. ¿Y qué quiere decir?
Antes, la justicia climática decía, quiere decir sobre todo, o hizo referencia a los debates sobre la pérdida y el daño, loss and damage se dice en inglés, que son grandes debates a nivel global de la justicia redistributiva entre los países, o hizo referencia a como los litigios que sobre todo las jóvenes iniciaron contra los gobiernos, contra las grandes empresas. Pero nosotros focalizamos nuestras fuerzas alrededor de la idea de la acción climática, porque en cada sociedad en los años que vienen y ya vamos ya se sienten ya los impactos del cambio climático y vamos a ver grandes acciones en las sociedades o para mitigar los impactos del cambio climático o para adaptarse en las sociedades. Entonces, y solo para decir que para nosotros estas acciones representan a la vez o un riesgo o una oportunidad, sobre todo para los grupos que históricamente eran excluidos, o de las grandes mesas de decisiones o poder en los países, o que en sentido de ser beneficiados de las políticas públicas. Entonces, la oportunidad es de cómo promover una mejor inclusión de los grupos. El riesgo es que las exclusiones históricos van a continuar o ser más peor. Entonces, el podcast, la discusión hoy, esperamos que muestre un ejemplo de la oportunidad, de cómo con los grandes procesos de financiamiento climática, pueblos indígenas, por ejemplo, en Perú, a través de la región, van a poder beneficiar y también participar en la dirección de estas grandes inversiones con el financiamiento climática. Entonces, algunas reflexiones. Como se ve, el español no es mi segundo ni mi tercera lengua, pero espero que era suficiente claro. Gracias de nuevo que me permitiera compartir algunas reflexiones y tengo ganas de seguir la discusión ahora. Muchas gracias y buena suerte con la discusión y con el podcast que Genial, vamos a escuchar. Adrián. Muchas gracias por tus palabras. Ahora doy paso a Maritza Paredes, la investigadora principal del proyecto, para que dé sus palabras de inicio. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Adrián. Estoy súper contenta de estar con todos ustedes y de lanzar finalmente estos episodios en los que hemos estado trabajando todos en conjunto con Profonampe y también con las organizaciones y los líderes indígenas que participan de estos podcasts. Yo solamente quería mencionar la importancia de esta temática y lo que nos llevó de alguna forma a desarrollar estos podcasts. Hace muy poco, en el 2021, la Fundación para los Bosques de Noruega presentó un informe que señaló que de la ayuda internacional destinada a apoyar temas de tenencia de tierra y gestión forestal a pueblos indígenas y comunidades locales, que es alrededor de 270 millones de dólares anuales entre el 2011 y el 2020, solamente el 17% se analizó había sido destinado a actividades que nombraban específicamente a una organización indígena, lo cual nos indica, digamos, tenemos muy pocas estimaciones, pero, digamos, esta es una de las tantas que indica que son todavía, ¿no?, muy pocos los fondos que están bajo el liderazgo de los pueblos y de las organizaciones indígenas. Y a pesar, digamos, de los compromisos crecientes que se hacen
a nivel internacional y nacional. Recientemente, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas ha abierto un proyecto que se llama Liderazgo Indígena, que busca apoyar el acceso directo a la financiación climática para las organizaciones y comunidades indígenas locales. Todavía queda muchísimo por hacer, nos parece, ¿no? Y en particular la necesidad de mejorar no solamente el acceso a fondos directos, sino también la manera en cómo estos financiamientos son entendidos, son evaluados, son reflexionados, digamos, ¿no? Porque eso implica entender también las lógicas y las formas de economías indígenas que justamente a través de los podcasts, varios de los testimonios nos enseñan, ¿no? De cómo es la práctica o en la práctica la manera en que funcionan las economías indígenas y los tipos de financiamiento que se requieren, los criterios con los que estos financiamientos deberían desarrollarse y evaluarse, y también, digamos, la necesidad del fortalecimiento a los actores directamente indígenas que deberían poder llevar adelante estos emprendimientos. Entonces, a nosotros nos alegra muchísimo poder tener finalmente el lanzamiento de estos podcasts, porque creemos que en cada uno de esos testimonios hay muchísimo conocimiento, muchísimas cosas y elementos que aprender y captar. Y en realidad está aquí Juana representando a Profonampe, quienes perdón, pensé que se había apagado mi computadora. ¿Está bien? Sí, está Sí, bien. continúa. Ok. Está Juan aquí, quienes en el 2023 organizaron con la Red Latinoamericana de Financiamiento Climático el seminario, la conferencia anual de ese año en la ciudad de Cusco, en donde tanto, por ejemplo, el AINE o Hammer y otros líderes indígenas presentaron estos valiosos testimonios que nos parecieron muy importantes, que no queden solamente en el contexto de ese evento, sino que pudieran desarrollarse un podcast que tuviera una mayor amplitud para poder discutir y poder difundir estos testimonios. Entonces, es ahí donde parte la idea de trabajar junto con Profonampe en poner estos testimonios en una serie de episodios de podcasts que permitan difundir estos conocimientos, estos aprendizajes que nos traían varios de los testimonios y líderes indígenas en el Perú, fundamentalmente, pero también de otros países, aunque los episodios que vamos a escuchar durante este año son fundamentalmente de líderes peruanos. Y finalmente, solamente quisiera decir que para nosotros, en el proyecto de Visiones Indígenas para la Justicia Climática, ha sido muy importante entender las perspectivas de justicia que vienen desde los pueblos indígenas a partir de un conjunto de estrategias, metodologías, etnografías, elaboración de mapas, con los que hemos venido trabajando y poder profundizar el hecho de que la justicia no es solamente relacionada a los impactos biofísicos que ocurren, digamos, de manera desproporcionada en aquellas comunidades y pueblos indígenas que no han contribuido necesariamente a la crisis climática. Esa es una dimensión muy conocida y aceptada, pero también, digamos, hemos podido aprender que en la manera en cómo la acción climática es desarrollada y ejecutada, implementada, como es el financiamiento, hay lamentablemente muchas posibilidades también de reproducción de injusticias. Y es en ese tipo, en esa dimensión, digamos, de la justicia climática en el que el proyecto ha tratado de entender y aprender mejor de los testimonios y las experiencias de las organizaciones.
Y en ese sentido, una de las cosas muy importantes para nosotros es abrir una puerta para entender mejor la capacidad y la potencialidad transformadora que tienen las economías indígenas. Es decir, entender que lo que se requiere proteger muchas veces no es necesariamente los ecosistemas, sino esos ecosistemas enraizados dentro de territorios que son territorios vivos, que son territorios en donde las organizaciones, las comunidades, el cuidado entre las comunidades y los ecosistemas en conjunto forman un solo todo, ¿no? Y que es ese tipo, digamos, de dinámica, ¿no? La que requiere ser conservada, protegida, financiada para poder enfrentar el cambio climático. Creo que estos podcasts nos van a permitir difundir justamente todos esos aprendizajes que en el proyecto ya hemos venido conversando, que hemos venido desarrollando y discutiendo. Así que nosotros nuevamente estamos muy, muy felices de lanzar este podcast y esperamos que así como podamos tener la discusión hoy día, podamos mantener esta discusión a lo largo de la publicación de los siguientes episodios. Gracias, Valeria. Gracias, Maritza. Bueno, antes de ya darle el paso a Hammer y a Elaine para sus intervenciones, voy a darle unos minutos a Juana para que pueda dar las palabras de inicio. Juana, adelante. Muchas gracias, Valeria. Buenas noches con todos y gracias por su asistencia. Como acaba de mencionar Maritza, la colaboración que hemos tenido con el proyecto que ella dirige surge a partir de del evento, el 25 Congreso de REDLAC que se realizó en Cusco, en el Perú. Y para nosotros ha sido una colaboración muy efectiva porque nos ha permitido también resaltar algunas del trabajo que también venimos haciendo por nuestra parte en Profonampe, ¿no? Y fruto de esta colaboración es que se han elaborado estos episodios que ustedes van a ir escuchando a lo largo del tiempo y que ya están publicados. Pero déjenme hablarles un poquito de Profonampe, y de lo que está haciendo en su trabajo con los pueblos indígenas. Profonampe es una entidad que tiene eh, más de 30 años en la captación de fondos y la gestión de fondos para financiar iniciativas ambientales. Y la problemática que ha mencionado Maritza, justamente que poco de ese financiamiento o de financiamiento general se canaliza hacia federaciones indígenas, es algo en lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Hemos firmado convenios y venimos trabajando conjuntamente con distintas federaciones indígenas. Específicamente estamos trabajando con el Grupo Perú, que está conformado por AIDESEP, CONAP y ANECAP, y estamos explorando y diseñando distintos mecanismos que contribuyan a la sostenibilidad financiera de la conservación en territorios indígenas. Pero también parte de nuestros proyectos también buscan poder brindar financiamiento a las iniciativas de las diferentes organizaciones indígenas, como es el caso de la Declaración Conjunta de Intereses, en la cual tenemos bajo un sistema de subdonaciones el financiamiento para estas iniciativas. Asimismo, otra cosa en la que hemos trabajado es toda entidad que recibe fondos a través de Profonampe tiene que pasar por un proceso de debida diligencia. Y nosotros hemos empezado a adecuar nuestros procesos de debida diligencia a las características de las organizaciones indígenas con las que estamos trabajando. Sabemos que un proceso de due diligence es un proceso bastante detallado y muchas veces muy exigente, y ciertamente lo que hemos tratado de hacer es flexibilizar algunas de esas reglas, pero sin dejar
de garantizar que podemos confiar en que las organizaciones a las que estamos dando los recursos puedan cumplir efectivamente con la ejecución de estos recursos y del proyecto para el cual los están pidiendo. Esto de alguna manera contribuye a las capacidades de las propias organizaciones porque cuando puedan acceder a fondos internacionales, van a tener que pasar procesos de debida diligencia, así que esto es una suerte de ejercicio. Y la otra línea en donde estamos trabajando es en el codiseño de propuestas. Así como estamos trabajando con el Grupo Perú, también trabajamos directamente con algunas de las federaciones que lo conforman y hemos presentado propuestas a distintas fuentes internacionales de financiamiento. Tuvimos un éxito bastante grande con el proyecto Defensores Ambientales, que lo presentamos a la Agencia de Desarrollo Norteamericano, pero lamentablemente, como sabemos, el gobierno americano ha cortado todo el financiamiento y lamentablemente ese proyecto no ha podido cristalizarse. Sin embargo, nos deja una buena experiencia porque estamos tratando de replicar estas iniciativas con otras fuentes donantes. Yo estoy segura de que pronto tendremos buenas noticias en el financiamiento de estas otras iniciativas. Y no me quiero extender más porque estamos un poco cortos del tiempo, pero que quería agradecer a todos aquellos que han hecho posible este espacio de diálogo y que reconocen el rol protagónico que tienen los pueblos indígenas. Así que les doy muchísimas gracias por la atención y espero que sigamos sumando esfuerzos para que el financiamiento climático llegue hacia donde más se necesita. Muchas gracias. Gracias, Juana, por tu intervención. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a quienes son los protagonistas de nuestro podcast. Quienes protagonizan, bueno, Hamer López, el tercer episodio del podcast, y Elaine Shahian, el segundo episodio del podcast, que lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Voy a darle la palabra a Hamer, que es presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali Oraú. Hamer, adelante. Bueno, buenas noches, Vale, y a todos los que estamos aquí presentes en esta reunión, en este foro. Para mí es importante, ¿no? Recordando también un poco la expectativa en el Red Lag, ¿no? Que era cómo es que estos mecanismos de financiamiento pueda ser como no solamente una estrategia, sino también que estos mecanismos justos o mecanismos climáticos, ¿no? No solamente lleguen a las comunidades, sino que reafirme, digamos, derechos colectivos, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que nosotros planteábamos era hay que partir, ¿no? No que el financiamiento mire a las comunidades indígenas como un factor o como un grupo, o que mire a los territorios como, mira, los territorios hay que apoyar porque son comunidades afectadas, ¿no? Algo así, ¿no? Sino que mire estos mecanismos como oportunidad, ¿no? Oportunidad, ¿por qué? Porque estas estrategias de apoyo, ¿no? Son estrategias que las comunidades lo han venido haciendo, sus propias estrategias basados desde sus cosmovisiones, ¿no? Por eso yo mencionaba en el podcast los cuatro elementos importantes dentro de la cosmovisión del pueblo Shipibo, pero ya especificando también, siento que actualmente está avanzando, pero necesitamos seguir estructurando mucho más mejor cómo es que estos financiamientos pueda llegar a las comunidades y pueda también ser como no solamente como una respuesta, sino también una reafirmación cultural, una reafirmación del derecho al territorio, una reafirmación también de continuar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los pueblos indígenas vamos a seguir aquí en la Amazonía, ¿no? Nosotros los líderes vamos a pasar, pero creo que nuestro legado, nuestro principio, este vínculo territorial
va a seguir durante muchos años, ¿no? Entonces, estos mecanismos o la diversidad de estrategias de querer apoyar a las comunidades para enfrentar, por ejemplo, crisis climática, cambio climático, ¿no? El tema de conservación, biodiversidad, ¿no? Son importantes, pero también hoy en día sabemos también en el caso de Perú, ¿no? La importancia de tener una economía indígena fortalecido porque creemos que en el territorio es la estrategia para contrarrestar las economías ilegales, por ejemplo, ¿no? Y ahí también nos permite uno no solamente mirar, uy, con estos tipos de financiamiento, lo que quiero es solo luchar el cambio climático, ¿no? O sea, haciendo esto, tienes tantos elementos que resaltar, ¿no? Que uno de ellos es el tema esto de financiamiento, ¿no? Sobre todo en las economías. Entonces, en el Perú nosotros tenemos esta fotografía, ¿no? En los territorios indígenas, en los bosques amazónicos, cada vez más fuerte la presencia de las economías ilegales. ¿Qué hacemos? Necesitamos más financiamiento climático, necesitamos más distribución de este financiamiento justo o distribución justa o equilibrada, ¿no? O sea, entonces durante muchos años creo que solo ha sido esto discurso y creo que poco a poco estamos logrando, pero también necesitamos ir fortaleciendo, como lo decía Juana, ¿no? O sea, desde Profonampe, que es un aliado desde el movimiento indígena y lo estamos viendo, necesitamos esta estructura. En algún momento se ha pensado, por ejemplo, necesitamos en el Profonampe una estructura con mirada indígena también, ¿no? O sea, que no solamente diga, oye, ya, quiero hacer esto y me uno con Profonampe, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay ciertos requisitos, ciertos mecanismos tan rígidos que muchas veces el acceso también limita, ¿no? Entonces creemos también de que estos tipos de cambio, ¿no? Que yo decía que nuestro país necesita cambiar el chip, ¿no? Yo decía también esa línea, ¿no? De que hay que ir mirando cómo es que poco a poco vamos canalizando estos mecanismos financieros, porque lamentablemente, ¿no? El gran problema del Estado peruano, ¿no? Es la ausencia en los territorios indígenas, por ejemplo, ¿no? Especificando una de esas líneas. Pero ¿cómo contrarrestamos, ¿no? O cómo fortalecemos esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita mismo, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, o muchos están hablando, ¿no? De la presencia de estas actividades ilegales, pero también estas presencias de actividades ilegales hace que otros factores sean más importantes, por ejemplo, como el crimen organizado. ¿Cómo contrarrestamos? Nuevamente decimos, para contrarrestar esto, los pueblos indígenas vamos a estar al frente, pero necesitamos hacer un trabajo articulado con los distintos mecanismos, ¿no? De financiamiento. ¿Por qué? Porque al hacer esto no solamente estamos defendiendo territorios indígenas, sino también el ecosistema, la biodiversidad, conocimiento, cultura, ¿no? Entonces, significa para nosotros aperturar estos tipos de mecanismos, ¿no? Que deben llegar, pero a veces también sentimos que estos mecanismos solo llega a este nivel medio en la cual nosotros también como pueblos indígenas siempre hemos exigido, ¿no? De que estos mecanismos también tienen que ser justa, estos mecanismos también tienen que no solamente llegar a pueblos indígenas o trabajar en pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque creemos de que durante muchos años hemos estado aportando mucho, pero en términos más de valoración de cuánto hemos aportado, ¿no? En términos de que si nuestros bosques siguen en pie, ¿no? ¿Quién nos ha valorado, ¿no? Entonces, esto también es como una necesidad de decir, o sea, hay que seguir haciendo de que estas agendas, estas líneas de acción en el territorio, también debe tener una línea de financiamiento que es fundamental, ¿no? Repito nuevamente, para luchar con el cambio climático. No es solo para eso, sino también es para reafirmar, porque nosotros, repito, ¿no? Nos quedaremos aquí en la Amazonía, nuestra generación va a quedar entonces con estos tipos de estrategias de financiamiento, ¿no? Pensamos que es una esperanza que para nosotros en algún momento llegará, para nosotros será también
un momento en el cual nosotros vamos a reafirmar, ¿no? Pero necesitamos estructurar mucho más mejor, necesitamos a partir de esto también seguir abriendo mucho más diálogo como lo estamos haciendo, ¿no? Con instituciones que tienen que ver, ¿no? Y muchas veces sentimos que el Estado no nos escucha, entonces habría que generar estos tipos de mecanismos en la cual podemos llegar como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que yo quería un poco comentar esto, ¿no? Los podcasts, estas estrategias que están asumiendo también, esperamos que pueda llegar no solamente a un público general, sino también a un público en la cual puedan tomarse y puedan decidir, digamos, de esta urgente necesidad que tiene el Estado y que necesitamos mejorarlo, porque no es solamente una mirada centralista, ¿no? He estado ahorita hace poco visitando las comunidades fronterizas y la necesidad, ¿no? La realidad es completamente distinta, ¿no? Entonces, y son, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades fronterizas, son las comunidades que mejor están conservadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién valora ese aporte que dan estas comunidades, ¿no? Entonces, ahí mismo significa un poco que estos mecanismos tienen que llegar, ¿no? Pero no solamente llegar porque es un discurso, ¿no? O sea, sino tiene que llegar a través de las organizaciones, a través de los espacios representativos, ¿no? Porque eso legitima, eso transforma, ¿no? Porque muchas veces estos financiamientos llegan a través del Estado, pero no lo reconocemos como tal. Entonces, creo que también es importante mencionar que estos fondos, cuando llegan, son parte del mecanismo de financiamiento, ¿no? Justa, transparente, ¿no? Que son los elementos fundamentales en este momento, ¿no? Así que yo quería comentar esto y espero que podamos seguir conversando, podamos seguir abriendo más espacios de diálogo, porque el país lo necesita, los pueblos también lo necesitamos y creo que la Amazonía y el mundo nos necesitan, ¿no? Y el cambio climático, que no sea solo discurso, sino que estos financiamientos también sean para reafirmar derechos territoriales y derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Hammer. Bueno, Hammer es el protagonista de nuestro tercer episodio del podcast. Si quieren escuchar más de sus ideas, ya saben dónde encontrarlo, en Spotify, en YouTube. Y también si tienen preguntas para Hammer sobre el podcast o sobre la intervención que ha tenido ahora, la pueden dejar en los comentarios. Ahora quiero dar pase a Elaine Shahian. Ella es la presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, Corpi San Lorenzo, para que nos dé sus palabras. Elaine, si estás por ahí, adelante. Bueno, parece que Elaine está teniendo algunos problemas de conexión. Esperemos que se vuelva a conectar, pero podemos ir avanzando con algunas preguntas, quizá. Elaine Eh, acaba ah, Elaine acaba de ser coanfitriona, entonces tal vez se está conectando. a ver, la espero unos minutos más. Eh, Si no, sí, podemos avanzar con preguntas a Hammer, ¿no? ya. Sí, Justo ahí está Elaine. sí, disculpen, eh, he estado tratando de responder, pero me parece que el anfitrión me decían que el anfitrión no me permitía, eh, por eso no podía activar mi... Pero ahora te mi audio. escuchamos. Sí, gracias, más bien, hermana. Ya puedo Sí, adelante. empezar. Sí, por supuesto, adelante. Gracias, hermana, por el espacio también, por la invitación. Veramente yo quiero agradecer al hermano con su amplia eh, explicación del hermano Hammer. Igual yo quería ir al punto de financiamiento climático justo, economías y conocimientos indígenas, ¿no? Para lo que hemos sido invitados en formar parte del podcast.
lamentablemente a veces, muchas veces nosotros compartimos nuestros conocimientos para ser visibles, pero que a veces esto simplemente termina en el discurso y que nadie lo toma en cuenta. Y esperemos que desde nuestros aportes también el Estado y tanto los sectores eh, de las partes de las autoridades competentes puedan tomar una política em, inclusiva para los pueblos indígenas, porque hay una política nacional, pero que no incluye desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿no? Los conocimientos de los pueblos indígenas. ¿Por qué lo quiero partir por ese lado? Porque nosotros siempre en todos los eventos venimos participando, poniendo nuestras ideas, nuestra cosmovisión indígena de los, como pueblos como mujeres y pueblos indígenas en general. Lamentablemente esto eh, no es a veces tomada en cuenta nuestra propuesta y por ello también quería mencionar que no solamente es que los pueblos indígenas, muchos nos dicen, tildan, que los pueblos indígenas solamente quieren financiamiento. No es así. Los pueblos indígenas queremos la seguridad jurídica de nuestros territorios. Queremos fortalecer a nuestras organizaciones, nuestros pueblos originarios. También que los conocimientos ancestrales sean visibilizados, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer? Gracias que a veces con algunos apoyos venimos trabajando, pero que no estos financiamientos a veces, a veces que recibimos a través de algunos aliados, eh, terminamos implementando, somos más territoriales, como algunos a veces captan fondo como el Estado y termina en mucha consultoría y que muy poco aterrizan al territorio, ¿no? Entonces, lo que yo quería mencionar acá es que nosotros como pueblos indígenas necesitamos, ya no es igual, ya no es la vida como vivían antes nuestros ancestros, ¿no? Ya el buen vivir que teníamos ya cambió con este cambio climático, ¿no? Entonces, en el territorio estamos sufriendo, por ejemplo, constante contaminación ambiental, contaminación de nuestro territorio, contaminación de nuestras aguas, fuente de vida de los pueblos indígenas. Pero sin embargo, poco o nada se visibiliza estos problemas en el territorio y a veces, muchas veces el Estado tiene una política desde el gabinete y que nosotros queremos que nuestras propuestas sean tomadas también en ese marco de respeto, porque nosotros desde nuestra convivencia, desde los conocimientos ancestrales, tenemos para aportar hacia el Estado cómo queremos también plantear, aportar en el desarrollo de nuestros pueblos, porque a veces, muchas veces nosotros podemos plantear buenos planteamientos podemos tener, pero poco o nada a veces son tomadas, ¿no? Nuestras propuestas. Por eso quería mencionar que no es que los pueblos indígenas queremos que nos den plata, sino queremos que nos ayuden a implementar, a fortalecer y que se haga el trabajo en el territorio y que los pueblos indígenas conozcan ese trabajo en el territorio y se visibilice el trabajo que se viene desarrollando en el territorio. Y a veces, muchas veces se ve millones de presupuesto a nivel mundial, pero sin darse cuenta quién es la que tiene bosques en pie. Vamos al grano. ¿Quiénes son? A veces, muchas veces nos podemos decir, no es tan visible la participación y el cuidado que tienen los pueblos originarios. Eh, Hasta ahora sigue hablando la misma política, el cambio climático, economía y conocimientos indígenas, que a veces, muchas veces, lo que nosotros quisiéramos es que se siente y se haga un buen trabajo y que ese trabajo también aterrice al territorio, ¿no?
Y bueno, para un poco contextualizar el buen vivir para nosotros como pueblo abajún, yo represento al pueblo abajún como pueblo indígena a quien lo pertenezco a este pueblo. Como presidente de Corpi, yo represento 8 pueblos indígenas de las 2 provincias, Datem del Marañón y Alto Amazonas, y tenemos mucha riqueza en el territorio, mucha biodiversidad, muchos conocimientos de cada pueblo. ¿Quién lo está escribiendo? ¿Quién lo está promoviendo estos conocimientos que día a día se está perdiendo? Porque a veces hay pueblos que ya están perdiendo sus conocimientos ancestrales justamente por donde se está sembrando las empresas extractivistas, que a veces muchas consecuencias traen, ¿no? Entonces, yo desde luego planteo de que no es que los pueblos indígenas seamos obstructores del desarrollo, sino queremos que nosotros como pueblos indígenas tenemos un planteamiento. ¿Qué mirada tenemos el territorio? Esa unificación territorial autónoma, por ejemplo, como Corpi, que venimos trabajando. Conocemos muy bien nuestro territorio, dónde es nuestra zona de casa, no es dónde está la zona de espiritualidad, dónde está la zona de medicinas tradicionales, dónde está la zona de pesca. Entonces, tenemos un territorio que está enmarcado desde nuestra cosmovisión indígena, ¿no? Ancestral. Y eso a veces muy poco, a veces el Estado entiende que cuando nosotros planteamos, a veces cuando no se vive en el territorio, a veces nos puede parecer, pero ¿cómo ellos identifican? Nosotros, cada pueblo tiene su propia cosmovisión indígena y por eso para nosotros el territorio, por más que no tenga título, el territorio ancestral es nuestra, porque así hemos vivido milenarios de años y nosotros somos transmisores de conocimientos a nuestra futura generación. Entonces, yo creo que desde este espacio es importante reconocer que tenemos la gran riqueza. Nosotros somos científicos en el territorio, y que eso sería bueno que se coja este conocimiento y se visibilice, sea visible cómo los pueblos indígenas, qué políticas manejan en el territorio, ¿no? Entonces, creo que es importante interactuar esta cosmovisión, esta mirada que tenemos como pueblos indígenas. Cada pueblo tiene sus planes de vida, también en ello pedimos, nosotros siempre estamos viniendo, trabajando, haciendo incidencias hasta el gobierno local, regional, para que se conozca qué mirada tiene, cómo está diseñado el territorio de cada pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy claro y que para nuestro territorio es sagrado, es vida. Un pueblo sin territorio no existe. Nosotros somos cultura viva que debe ser reconocido, debe ser valorado. No solamente hay que extinguir al pueblo para después poner un museo que aquí vivían tal pueblo, sino la cultura viva hay que valorarla, hay que preservar esta cultura viva. Entonces, creo que desde nuestro enfoque como pueblos indígenas es que se conozcan. No solamente los pueblos indígenas están pidiendo para tener plata, como muchos nos tildan, no es que estamos pidiendo, sino que estos financiamientos lleguen y fortalezcan al territorio, en el territorio, y se implementen en el territorio, que mucha biodiversidad que tenemos muchas veces, por ejemplo, no se promueve la economía indígena, ¿no? Nosotros tenemos desde Corpi, estamos impulsando ahora cómo impulsar la soberanía alimentaria, por ejemplo, ya que vivimos en constante contaminación. También estamos hablando de la equidad de género, ¿no? Desde Programa Mujer, trabajando, fortaleciendo a las mujeres indígenas. También tenemos economía indígena basada
desde la cosmovisión indígena, ¿no? Desde los productos netamente de los pueblos indígenas, que esos productos tengan un valor agregado, que son productos orgánicos que se tienen que reconocer. Realmente nosotros tenemos mucha riqueza en nuestro territorio, tenemos bosques en pie. Lamentablemente a veces otros hablan por sí mismos, pero vamos mirando quién tiene el territorio con bosques en pie, ¿no? Aquí lo que se tiene que visibilizar es que son la mayoría de los que tienen bosque en pie es en el territorio de los pueblos indígenas. Y por lo tanto, eso se tiene que visibilizar y desde nuestro espacio siempre hemos pedido trabajar con nuestros aliados, trabajar también de manera articulada con el Estado para que tomen también desde nuestra propuesta la mirada que tenemos desde el territorio, nuestro planteamiento sea vinculante, ¿no? No solamente que nos traigan un planteamiento desde arriba, desde el gabinete, cómo se vive en Lima, cómo vivimos nosotros en el territorio, en nuestras comunidades, en el bosque, cómo nos tratamos con plantas medicinales, a pesar de no tener grandes hospitales, no tener postas implementadas, no tener aguas tratadas, cómo nosotros sobrevivimos en nuestro territorio de acuerdo de nuestra cosmovisión indígena. Entonces, creo que es importante este diálogo que tendría que ser tomada en cuenta, un diálogo intercultural participativo, no solamente texto, sino participación efectiva de los pueblos indígenas. Bueno, yo termino con esto agradeciendo a la invitación. Desde este podcast sean tomadas nuestras propuestas territoriales y sean cogidas también, que estas propuestas sean vinculantes hacia el territorio, ¿no? Hacia los trabajos que venimos realizando como organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Elaine, por tu intervención. Ahora quisiera abrir al espacio de conversatorio, que ya hemos recogido varias de sus preguntas través del Facebook de Profonampe, del Facebook del CICEPA. Entonces, voy a empezar con una pregunta para Hammer. Hammer mencionaba en Red Lac, es una pregunta de Danitza, que estos sistemas de financiamiento los han hecho personas. Entonces, como los han hecho personas, también pueden cambiar. En su experiencia, Hammer, ¿cómo se pueden superar algunas barreras administrativas para acceder al financiamiento climático? ¿Qué cosas o procesos podrían cambiar? Hammer, adelante. Bueno, muchas gracias por la pregunta y todos los que están viendo este conversatorio, ¿no? La pregunta es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite también una forma en la medida que los pueblos indígenas o la institucionalidad indígena es considerado como un actor de cambio, como algo que eh, es valorado o reconocido, creo que en esa línea, ¿no? Podemos mirar y empezar a hablar de estos mecanismos, ¿no? Como cuellos de botella, como barreras que pueden existir, ¿no? Yo siento que todavía hay como una cierta mirada de decir, oye, mira, son pueblos indígenas, quizás no tienen conocimiento, ¿no? Son pueblos indígenas y por lo tanto como que hay cierta desconfianza, ¿no? Pero creo yo que, como lo dijo la hermana Elaine también, nosotros somos los que tenemos todo en el territorio, ¿no? Pero no es justo también desde esa línea, ¿no? Inclusive a veces siempre decimos, ¿no? Hay instituciones que no tienen territorio, ¿no? Hay instituciones que no tienen, digamos, ni siquiera por ejemplo, podemos decir, ni siquiera un insecto, ni siquiera un árbol sembrado, ¿no? Son los que actualmente tienen o reciben estos tipos de financiamiento y no sabemos cómo lo distribuyen o cómo lo implementan estas acciones, ¿no? Pero hay otras instituciones que por lo menos
facilitan, acompañan este proceso, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es importante que estos mecanismos de financiamiento también sea abordado desde una mirada institucional, no una mirada de que, oye, mira, ven, tú eres indígena, ven y a ver, enséñame o qué piensas o qué debo cambiar, ¿no? Si no se trata de un proceso serio, un proceso con miradas a los próximos 200 años, a los próximos 500 años. Porque eso tenemos que pensarlo, que esta mirada sea una mirada de país, una mirada global, una mirada hacia la Amazonía, ¿no? Y creo que en esa línea nosotros decíamos que estas reglas de juego deben cambiarse, ¿no? Estas reglas de juego también tienen que llegar y tienen que ser también construido desde la mirada de estos elementos muy importantes que nosotros mencionamos, ¿no? Territorio, cultura, cosmovisión, ¿no? Pero también adaptación y financiamiento climático, ¿no? Resiliencia, ¿no? Entonces, son elementos importantes que en esta mirada de querer cambiar algo lo podemos ir haciendo porque los pueblos indígenas siempre estamos predispuestos, a veces sentimos que no nos escuchan y ese entender tiene que partir a través de un diálogo intercultural, un diálogo de apo a apo, nosotros decimos, de frente a frente, con estos funcionarios o con estas instituciones que hoy en día de repente promueven, fortalecen, invierten en estos tipos de financiamiento, ¿no? Pero también quería decir que estos tipos de financiamiento climático no va a funcionar si es que el Estado o las instituciones no invierten en la seguridad de los territorios, ¿no? Una inversión del Estado, una inversión privada, una inversión de la cooperación internacional no va a funcionar si quieren hacer una intervención en un territorio donde están llenos de narcotraficantes, crimen organizado, tala ilegal, economías ilegales firmemente, ¿no? Entonces, creo que también es una mirada también de pensar y acercar estas conversaciones, estas agendas desde lo más profundo de qué quiero cambiar, porque si vamos a cambiar, no tiene que ser solo discurso, sino cambiar porque necesitamos la fortaleza o la experiencia de los pueblos indígenas para estos tipos de procesos, ¿no? Entonces, yo quería también decir que deberíamos, por ejemplo, desde la organización indígena venimos promoviendo esta estrategia de naturaleza y clima, ¿no? Porque muchas veces estas iniciativas llegan solamente a imponer, ¿no? Y no a construir, ¿no? Entonces, desde esa línea queremos que los pueblos indígenas necesitamos crear o co-crear, pensar juntos, avanzar juntos, ¿no? Eso nomás quería implementar. Muchas gracias, Hammer, por tu respuesta. Esa ha sido una de las preguntas que estamos recogiendo a través de los comentarios en Facebook. Así como esa, tenemos otras personas que han estado dejando sus preguntas. Ahora tengo un par de preguntas aquí que he separado para Elaine. Voy a leerte las dos, Elaine, y de ahí te doy la palabra para que las puedas responder. La primera es de Nicole. Nicole pregunta, Elaine menciona que cada pueblo tiene su propia cosmovisión. ¿Cómo articulan dentro de Corpi San Lorenzo para concertar una agenda común? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es de Galia, para Elaine. En el episodio del podcast en donde hablas, en el episodio 2, comenta sobre la importancia del liderazgo de las mujeres en las organizaciones indígenas. En los últimos años, ¿cómo crees que ha ido variando el nivel de participación de las mujeres en espacios de diálogo y decisión? ¿Y qué factores permiten la participación de estas? Adelante, Elaine. Gracias por la pregunta. Sí, primera pregunta, quisiera responderle. La verdad, nosotros como pueblos indígenas, como Corpi, nosotros tenemos 8 pueblos que cada pueblo tiene sus propios diferentes idiomas, diferentes culturas. Sin embargo, nosotros hacemos un encuentro, gracias al apoyo de nuestros aliados, hacemos un encuentro y tenemos también un diagnóstico con la participación de ellos, de cada pueblo, para construir una propuesta de cómo nosotros queremos ser parte o presentar una propuesta a quien sea, a cualquier
parte del Estado, cómo nosotros como pueblos indígenas tenemos trabajo de articulación con todos los pueblos, demostrando desde el diagnóstico que tenemos de cada pueblo, ¿no? Porque sabemos que cada pueblo tiene su propio idioma, tiene su propia costumbre, ¿no? Por ejemplo, el pueblo Bajún no es igual que el pueblo Candoshi, ¿no? Pero sin embargo, es un encuentro que anteriormente los pueblos indígenas no vivían juntos, que hoy no se juntaban, por diferentes razones, pero hoy en día con la educación nosotros hemos juntado, nos hemos unido los 8 pueblos y que ahora seguimos trabajando de manera conjunta, hacemos nuestros encuentros, intercambio de experiencias de cada pueblo y también participan hombres, jóvenes, mujeres, ¿no? Donde hay, en ese encuentro es donde se se recoge de cada pueblo cómo queremos vivir, cómo vivíamos antes, cómo queremos vivir ahora, ¿no? Cómo quisiéramos que el Estado tome nuestra propuesta desde nuestra propuesta del territorio hacia arriba, no que nos traiga propuestas de arriba hacia abajo. Entonces, en ese marco yo quería mencionarle que es un encuentro donde todos los 8 pueblos se reúnen en el ámbito de Corpi para poder articular, para poder intercambiar sus propuestas, sus opiniones, sus costumbres. En ese marco nosotros, por eso cada pueblo acá se viste con diferentes pueblos, tenemos con identidades diferentes, pero nos unimos todos para poder llevar una propuesta estructural para que esta propuesta sea llevada como Corpi. Nosotros asumimos toda esa construcción con la participación de todos los líderes, actores principales, y también tenemos unas reuniones descentralizadas también por pueblos donde tenemos también la participación de las comunidades. Entonces, estos son los que de las comunidades, las federaciones de bases de Corpi y a la regional que es Corpi. Entonces, la información viene desde el territorio, desde la federación y a la organización regional. De ahí transmitimos, también pasamos al gobierno, a nuestra organización nacional, ¿no? La estructura orgánica, la información, cómo los otros pueblos, cómo articulamos, es la forma de articulación de nosotros, es la gobernanza que tenemos, es amplio, pero sí nosotros desde nuestros conocimientos ancestrales aplicamos el intercambio de cada pueblo, recogiendo la participación de cada pueblo, y esto es sistematizado en Corpi, y nosotros tenemos el documento ya que hoy nos sirve por respaldo de cada pueblo, ¿no? Entonces, esos documentos de instrumentos de gestión que tenemos elaborados por ellos es aprobado mediante una asamblea. También se socializa todo el trabajo que se hace en una asamblea de consejo ampliado donde se aprueba estos trabajos conjuntos de articulación que se ha desarrollado en ese marco. Siguiente punto, yo quería mencionarle también qué nivel de participación de las mujeres realmente en estos últimos años, gracias a Dios, hemos escalado, porque anteriormente las mujeres de la provincia, es el primer organización regional base de AIDESEP, tiene una primera mujer presidenta de las 9 regionales. Es una muestra de que las mujeres Corpi, más de 28 años de vida institucional, nunca asumieron ninguna mujer como presidenta, que hoy estoy asumiendo. Tenemos mujeres presidentas, algunas vicepresidentas de gobiernos territoriales, algunas son vicepresidentas de las federaciones, algunas son lideresas de los emprendimientos, son presidentas de los emprendimientos. Entonces vamos escalando. Hoy tenemos en Corpi, tenemos también dentro de 5 consejos directivos, tenemos 3 mujeres y 2 varones. Entonces es una muestra que vamos escalando
ya hay una participación efectiva de las mujeres indígenas que hoy no es tan fácil, pero tampoco imposible de asumir una responsabilidad como es Corpi, ¿no? Con 579 comunidades, 31 organizaciones que se tiene que liderar. Eh, Estamos trabajando de manera conjunta con nuestras bases y eso es importante resaltar también de que las organizaciones, federaciones, bases de Corpi aprobaron también inclusión de la modificación de los estatutos de las organizaciones para que se incluya la participación de la mujer, porque en los anteriores estatutos no reflejaban la participación de la mujer. También esto es aprobado mediante una asamblea y tenemos plan de fortalecimiento de programa mujer. Trabajamos fuertemente en esta parte, vamos fortaleciendo, capacitando y también dando, haciendo encuentros de los 8 pueblos a nivel de la provincia, encuentros de ferias de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces es una muestra que sí, las mujeres estamos trabajando fuertemente para eh, hacer visible también la participación de las mujeres de diferentes pueblos étnicos de la provincia. Gracias. Muchas gracias, Elaine, por tu respuesta. Bueno, continuando con las preguntas que nos llegan a través de la transmisión en vivo en el Facebook, tenemos una pregunta para Juana en el Facebook del CISEPA. Jessica pregunta y hacia Profonampe, ¿qué han aprendido de los proyectos con los pueblos indígenas? Bueno, yo creo que uno de los aprendizajes más importantes es justamente poder traer, como bien han señalado tanto Elaine como Hammer, la visión de ellos, ¿no? Y sobre todo en la interacción diferentes otros actores. Para nosotros ha sido un excelente aprendizaje poder ir con ellos de la mano a conversar con diferentes donantes, actores en territorio, para justamente poder trabajar en alianza. Y esto nos ha permitido tener un conocimiento y un entendimiento de la visión que ellos tienen desde sus territorios y también desde la manera como ellos se involucran en todas estas actividades que realizan, pero que, como bien dijeron hace un momento, nosotros somos foráneos, ¿no? El cambio climático lo vemos de una manera como conceptual, pero no sabemos cómo se vive el cambio climático en los territorios. Y creo que el trabajo en conjunto, el tratar de desarrollar las propuestas de manera conjunta, lo que nos ha permitido a nosotros como Profonampes tener un mayor entendimiento. Y eso lo que está generando es justamente que en este codiseño, o sea, cada vez se tome más en cuenta el codiseño de nuestros proyectos ambientales con esta visión, ¿no? Tenemos varios proyectos en donde ahora, por ejemplo, se está dando financiamiento a iniciativas para hacer bionegocios, para hacer distintas actividades dentro del territorio y que en donde tratamos y están diseñados justamente para poder brindar financiamiento a asociaciones locales que muchas veces están lideradas por organizaciones indígenas, comunidades nativas, ¿no? Yo creo que ese tipo de aprendizaje es el que hemos, es lo que hemos aprendido y que nos pone en una situación interesante por parte de los fondos internacionales, ¿no? Que cada vez con más interés están tratando de incorporar el trabajo con las comunidades nativas o los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los principales aprendizajes. Por otro lado, también como señalaba hace un rato, y lo han señalado de manera de repente un poco implícita, tanto Hammer como Elaine, los requisitos que hay
en los fondos, muchas veces responden pues a la forma común en la cual estos financiamientos se dan, ¿no? Con organizaciones que tienen plenas capacidades, con organizaciones que no tienen problemas en términos de sacar sus permisos, de actualizar sus licencias, sus registros, y eso también es algo que hemos aprendido y que estamos incorporando en todos nuestros proyectos, ¿no? Tratamos de poner dentro de los proyectos siempre presupuesto justamente para ayudar a las comunidades, a los pueblos indígenas a cumplir con estas formalidades. Cómo actualizar sus registros en las asociaciones, cómo sacar los permisos, por ejemplo, para los planes de manejo, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, los donantes ni idea tienen de que hay todo un gasto asociado con eso y que si quieren realmente que se realicen este tipo de iniciativas, tienen que empezar a cubrirse también, ¿no? Porque el Perú es un país que está muy, en realidad, la presencia del Estado es muy limitada, ¿no? Nos ha tocado en ciertos proyectos tener que redirigir el presupuesto justamente para atender a estas necesidades, para sacar cosas que a veces no pensamos que son necesarias, como sacar un DNI, ¿no? Y hemos tenido que llevar a la RENIEC para que justamente trabaje directamente con los pueblos indígenas. Todas estas cosas son parte de un aprendizaje que ha sido muy valioso para Profonampe y que en realidad debería difundirse un poco más, porque hay muchas organizaciones, como bien han dicho, que tratan de trabajar con pueblos indígenas, que tratan de trabajar en el territorio y no tienen, o sea, no consideran este tipo de cosas, este tipo de arreglos, de condiciones habilitantes para que los proyectos puedan tener buen resultado, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los principales aprendizajes y esta adaptabilidad también o adaptación, como mencioné al inicio, de nuestros propios instrumentos para poder trabajar con los pueblos indígenas, llámese procesos de debida diligencia que tienen que incorporar, pues, algunas de estas características, porque no estamos hablando ni con universidades, ni con empresas formales que tienen todo a la mano y que pueden sacar todos sus documentos sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que sí, y estoy segura también, otra cosa quizá ya más en el ejercicio de los propios proyectos, es también conocer un poco de esa cosmovisión, ¿no? De poder recuperar, porque a veces las costumbres y lo que cuando vamos al territorio vemos que se hace, que hacen los pueblos indígenas, tiene una razón de ser, ¿no? Muchas veces nosotros venimos con la idea del cambio climático, así se hace la adaptación y lo hacemos de esta manera porque l- lo traemos o incorporamos esos conocimientos desde la academia, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar con ya los pobladores y nos dicen la presencia de este pájaro significa tal cosa y por eso es necesario hacer este tipo de acciones, es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a nosotros dentro de un proyecto como el proyecto Humedales, en el pueblo Candochi, que depende de la pesca, a cuidar y a rescatarlas a las tarecayas, que tienen una función dentro de ese ecosistema de cochas que permite pues que la pesca sea abundante dentro del río Rimachi, ¿no? Del lago Rimachi. Entonces, ese tipo de cosas también es algo que estamos aprendiendo por el trabajo directo con los pueblos indígenas, ¿no? Buenísimo, muchas gracias Juana por esa respuesta. Ahora voy a pasar a una pregunta que están dirigiendo a Maritza. Luego de eso voy a pasar a una pregunta de Laine, pero primero una pregunta para Maritza, que en realidad, bueno, hay dos personas que han formulado una pregunta bastante similar y son Paolo y Nando desde el Facebook.
Dicen, dentro de la perspectiva de redirigir el financiamiento y la agencia hacia las comunidades indígenas, hacia los pueblos indígenas, ¿qué rol puede desempeñar la academia o la universidad en este proceso? Maritza, tienes el micrófono apagado. Gracias, Valeria. Para nosotros, yo creo que la universidad y en general la investigación que se puede hacer desde la universidad tiene que ser un puente, tiene que ayudar a una conversación intercultural, como de alguna manera este podcast refleja. Creo que es un proceso de aprendizaje. En la universidad por muchos años ha cumplido un rol que no ha sido necesariamente positivo con los pueblos indígenas porque ha sido un rol muchas veces que ha impuesto un tipo de conocimiento, formas de pensar, en lugar de abrirse a un diálogo intercultural y de aprendizajes. Y creo que la universidad hoy día necesita abrir ese diálogo intercultural, ser un puente, una manera, digamos, también de difundir distintas perspectivas, comprender distintas formas de pensar y de entender la relación con la naturaleza, la relación con el mundo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que rescato, también lo han mencionado Elaine y Hammer, esta mirada del financiamiento, no solamente como sinónimo de plata o de dinero, que es importante, ¿no? Esa es una de las dimensiones, digamos, sino también de qué tipo de financiamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se financia? El financiamiento como una manera de defender, articular, consolidar formas de pensar de los pueblos indígenas, sus propios conocimientos, ¿no? Que nosotros hemos aprendido, no son solo ancestrales, son también actuales y contemporáneos, ¿no? Porque vienen con esa raíz ancestral, pero al mismo tiempo están presentes hoy día, son permanentes, ¿no? Siguen reproduciéndose. Laine ha dicho, por ejemplo, ellos siguen de alguna manera defendiendo conocimientos que se pueden perder y por eso hay que protegerlos, porque hoy día pueden seguir aplicándose. Y en ese sentido creo que la universidad cumple un rol muy importante de volverse un espacio más abierto, abierto a la discusión intercultural, un puente que permita conversaciones en horizontales, ¿no? Y sobre todo que podamos utilizar los recursos que tiene la universidad y la academia en general para poder difundir distintas voces, distintas perspectivas, porque eso es lo que va a enriquecer, creo yo, las decisiones que se puedan tomar, como han mencionado ellos, que son muy importantes desde el Estado, desde la cooperación internacional, desde aquellos actores que pueden tener una injerencia o poder de cambiar y transformar las cosas. Creemos que ahí la universidad juega ese rol. Muchas gracias, Maritza. Finalmente, como última pregunta de esta parte del conversatorio, hay una pregunta en el Facebook del CICEPA para Elaine. Es una pregunta de Paolo y la pregunta dice, ¿cuál crees que ha sido el rol de los gobiernos locales, sea las alcaldías, municipalidades, gobiernos provinciales, en la colaboración con los pueblos indígenas? ¿Qué no ha funcionado y qué podría mejorar? ¿No? La pregunta sobre el rol de los gobiernos locales para Elaine. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, de los gobiernos, hablando de los gobiernos locales, lo que se debería mejorar es aplicar una política también un poco territorial, no solamente ver, porque ahora los alcaldes lo único que hacen es, están viendo solamente construir escuelas, construir veredas peatonales, pero no están viendo cómo aplicar, cómo implementar la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Soberanía alimentaria, ¿no? Por ejemplo, debería haber una política que incluya esta parte un poco para poder ver, mejorar la atención, porque tenemos en la zona desnutrición crónica en los territorios, pero sin embargo, poco o nada
los gobiernos locales lo están tomando en cuenta. Por ejemplo, la economía indígena, ¿no? Basado de los productos de la zona, ¿no? Tenemos artesanas, tenemos mujeres que producen venden sus productos de la zona, por lo menos capacitar, fortalecer sus conocimientos, ¿no? Cómo innovar esos conocimientos. Eso no la tienen los gobiernos locales. Deberían tomarlo en su política, por lo menos, cómo se implementa, ¿no? Lamentablemente nosotros como organizaciones indígenas sí estamos luchando en esto y gracias también a eso nosotros tenemos iniciativas, por ejemplo, cómo desde Corpi nosotros estamos pensando ya plantear qué hay que hacer. No solamente podemos vivir quejando, sino también tenemos que empezar a pensar, presentar propuestas. Ya lo tenemos. Pero lamentablemente cuando nosotros como organizaciones indígenas invitamos a los alcaldes, digo esto de la provincia de Atem del Marañón, los alcaldes prácticamente poco o nada les interesa tomar estas iniciativas, ¿no? Este diálogo, por lo menos un poco para poder articular, de trabajar de manera conjunta, ¿no? Y esto es una política que desde el alcalde local, gobierno regional, gobierno nacional, es lo mismo, porque desde los gobiernos locales, si no lo toman en cuenta, tampoco lo hacen lo suyo, ¿no? El trabajo, no lo hacen partícipe. Lo único que ellos ven es que el desarrollo es construir una escuela, no construir una vereda peatonal, eso es para ellos, pero no están mirando qué están perdiendo la cultura, cómo debemos rescatar, qué políticas hay que aplicar para frenar la desnutrición crónica, la soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿no? La participación de la mujer, fortalecimiento de las iniciativas propias de las comunidades indígenas. O sea, esas políticas no las hay en los gobiernos locales. Entonces, esas son políticas que no están incluidas, pueden hablar en discurso, pero no están en la práctica, ¿no? Y lo único que hacemos nosotros como organizaciones indígenas es trabajar, por ejemplo, seguridad jurídica, por ejemplo, los títulos. Nunca lo han trabajado los alcaldes locales, nunca se han preocupado en titular una comunidad, en buscar por lo menos una alianza con, con gobierno regional, con gobierno nacional, presentar alguna propuesta, no las hay. Entonces, eso es un tema que realmente preocupa, pero eso también es un poco para poder también evaluarlo. Por eso también nosotros desde Corpi estamos incluyendo la participación de los jóvenes para que conozcan un poco la gobernanza propia de los pueblos indígenas, ¿no? El desarrollo no está en construir una escuela, está bien, es una necesidad para que nuestros hijos estudien, pero eso no todo es el desarrollo que cubre por lo menos cómo podemos hacer un trabajo de, por ejemplo, como en este caso de financiamiento climático, por ejemplo, ningún alcalde local tiene esas ideas, ¿no? Lo único que están promocionando empresas petroleras, ya están diciendo que entren el extractivismo, pero no tiene mucho más allá un diagnóstico. Yo les digo esto, si un alcalde tiene algún diagnóstico de haber hecho qué es lo que necesita, si tiene planes de vida, zonificación territorial local, ¿no? Por lo menos, no, esos instrumentos de gestión no las hay en las municipalidades, más que tienen otra mirada ellos, y nosotros desde Corpi venimos instando para poder plantear, pero tampoco quedamos con los brazos cruzados. Nosotros agradecemos al alcalde provincial de Daten del Marañón, que ha reconocido bajo una ordenanza provincial, zonificación territorial autónomo con el apoyo de Profonampe, que lo hemos hecho un muy bien trabajo. Ahora lo estamos llevando al gobierno nacional, regional. ¿Para qué gobierno regional
recoja nuestra propuesta, ¿no? Desde la perspectiva del movimiento indígena. No solamente que nos traiga, porque el Estado tiene zonificación económica ecológica, ¿no? En cambio, los pueblos indígenas tenemos zonificación territorial autónoma, ¿no? Entonces, es un tema que nosotros hemos elaborado desde perspectiva indígena, desde nuestra cosmovisión indígena, y eso lo estamos en diálogo con gobierno regional para que esto sea recogida y también sea vinculante estas propuestas, ¿no? Desde este espacio yo quisiera mencionar que sí, nosotros seguimos trabajando. Hay algunos alcaldes locales que de una u otra forma han reconocido algunos instrumentos de gestión que otros alcaldes que como los distritales no las tienen claro estos trabajos de las necesidades que planteamos sobre los financiamientos climáticos, crisis climáticos. Para ellos no, eso es el vacío en los alcaldes locales que aún todavía no conocen el contexto. Pueden hablar en discurso, pero no no aterrizan al territorio realmente y no tienen tampoco el diagnóstico, un trabajo estructural como nosotros como organizaciones indígenas las tenemos identificado. Muchas gracias. Gracias, Elaine, por tu respuesta. Bueno, con esa intervención ya vamos cerrando este conversatorio. Hemos tenido a Elaine Shahian, quien acaba de responder. Ella es presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas Corpi San Lorenzo. También contamos con las intervenciones hace unos momentos de Jamer López, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali Oraú. Y bueno, comentarles por favor que tenemos nuestro podcast en Spotify, tenemos nuestro podcast en YouTube. Elaine y Hammer son protagonistas de los episodios 2 y 3. Pueden escuchar todos los episodios que vamos a ir colgando a lo largo del año en nuestra página web también. Y también comentarles que hoy ¿Qué hemos publicado... episodios vienen, Valeria? ¿Ah? ¿Qué episodios vienen? Ah, sí, viene el siguiente episodio a finales de este mes. Vamos a publicar el episodio con Walter Kertewari, también un líder indígena. Y así, tenemos con Tarsila Rivera de Onamiap. No. Sí, bueno. También comentarles que hemos publicado nuestra relatoría, Espacios de Pueblos Indígenas u Originarios, en el Congreso Redla, que es justamente el espacio en donde hemos recogido testimonios para nuestro podcast. Los invito a leerlo en nuestra página web y a escuchar todos los episodios en Spotify y YouTube. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Valeria. Gracias, Juana. Gracias, Elaine. Gracias, hermanos, con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches y gracias a Adiós. todos los que nos han estado escuchando. Gracias. Chao, chao.